Muy buenas tardes para todos. De nuevo, gracias por estar en la Semana de la Ingeniería 2021. Hoy tenemos el conversatorio Spin-off Universitarios. Tenemos un panel bastante diverso e internacional que nos van a contar casos de éxito de Argentina, México y sobre todo queremos presentarle a todos los profesores e investigadores la forma como podemos participar desde las universidades públicas en unas empresas de base tecnológica. A continuación doy la palabra a los saludos de bienvenida a nuestros panelistas y nuestros asistentes por parte del vicedecano de investigación y posgrados, el profesor Joao, y sigue el director de la OTRI de Univalle, el profesor Carlos Erla. Profesor Joao. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me permito enviar un afectuoso saludo de parte del profesor Johanio Marulanda de la Facultad de Ingeniería, quien me encargó hoy que le representara en este acto de inicio. Para mí, como vicedecano de investigación y posgrado, es un verdadero gusto estar en una sesión como la que tenemos hoy. Muchas gracias a los panelistas por aceptar la invitación y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en el marco de esta Semana de la Ingeniería 2021. Quisiera decir que si bien no es un secreto que estamos en una ciudad y un país con muchos retos por delante, sí creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos es lograr una adecuada gestión del conocimiento que generamos, de modo que instituciones como la nuestra se distingan como emprendedores, haciendo que nuestros egresados y profesores consideren como una opción de vida la creación de empresas. Sabemos las dificultades que ello envuelve. No obstante, como Facultad de Ingeniería y como Universidad del Valle, tendremos que seguir creciendo en nuestro compromiso con la promoción y acompañamiento, así como lograr ser coherentes con nuestra responsabilidad y aporte al desarrollo económico y social de la región a través de la creación de empleo y riqueza. Reitero nuestro agradecimiento a los invitados y a la audiencia por hacer posible esta reunión. Muchas gracias. Gracias, profe. Profesor Carlos Hernández. Sí, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento. En nombre del señor vicerrector de investigaciones de la Universidad del Valle, el profesor Héctor Cadavid, y en el mío propio como director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, de verdad que muchas gracias por acompañarnos en este tema tan importante. Quiero dar un saludo especial también al señor decano, el profesor Johanio Marulanda, al profesor Joao, al profesor Quiroga de la Oficina de Extensión, y un agradecimiento muy especial a Andrea Navas, coordinadora de este evento. También quiero hacer un reconocimiento y un gran agradecimiento a la doctora Renata, que nos va a contar hoy sobre el caso argentino, a la profesora María del Pilar, el caso mexicano, a Catalina, que nos va a hablar sobre un proyecto muy importante que hemos venido desarrollando hace unos años en Colombia, y por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a Emiro, que nos va a acompañar con un punto muy importante que más adelante nos hablará Andrea sobre un decreto reglamentario que en este momento tiene mucha expectativa en el país y en nosotros como universidad. Quienes nos acompañan hoy en este evento, en este conversatorio sobre spin-off universitarios, de alguna manera nos van a ayudar a reflexionar sobre algunos conceptos generales, casos de éxito, ¿cierto? Y el enfoque especial que hemos querido dar desde el género. Cuando nos sentamos con Andrea a pensar en este evento desde la OTRI, buscábamos, por instrucción del señor vicerrector, de comenzar o continuar con esta conversación acerca de los spin-off, pero ya al interior de la universidad, e intentamos poder conformar un conversatorio de lujo, por eso los invitados que nos acompañan hoy, y tratar de hablar sobre las oportunidades y las barreras que han identificado ellos desde su experiencia en el desarrollo de este tema, pero también conocer un poco sobre cómo viene desarrollando en el país, cómo se viene desarrollando en el país el tema de los spin-off universitarios. Contarles un poco que como Universidad del Valle tenemos algunas experiencias previas, incluso a la ley 1838 de 2017, y otras experiencias después de la ley, de algunas iniciativas
que de alguna manera se podrían considerar como spin-off, ejercicios que han sido de alguna manera algunos casos de éxito, otros no tanto, ¿cierto? Pero que nos han ayudado a recoger cierta experiencia institucional y que de alguna manera también nos ha permitido a nosotros generar algunos apoyos concretos como universidad. Para la Universidad del Valle, tanto la ley como el decreto que se está trabajando se convierten en quizás una oportunidad y por eso nosotros hemos venido trabajando en proyectos como el proyecto Spin-off Colombia, que también nos ha permitido entender y conocer experiencias de otras universidades colombianas y tratar de interiorizar este conocimiento, por así decirlo, para lo que nosotros venimos trabajando, tanto en torno a los conceptos, como en un primer borrador que estamos trabajando como institución alrededor de nuestro reglamento de transferencia, que dentro de las diferentes modalidades va a incluir las empresas tipo spin-off, también en algunas características particulares que se pueden tener, digamos, de ellas. Al intentar, por así decirlo, institucionalizar este proceso de creación, hemos evidenciado pues muchos riesgos, ¿cierto?, pero también de alguna manera muchas potencialidades que claramente la universidad debe tener en cuenta en cada una de las propuestas que en un futuro estudie para la creación de empresas de spin-off, para su aprobación, pero también para algo que hemos tratado de hacer y es cómo reconocerlas. Creo que también es importante poderlas reconocer en este, de alguna manera, entorno institucional de ciencia, tecnología, innovación. Vemos también muy viable el poder apoyar estos procesos teniendo en cuenta el nivel de riesgo, pero quizás para nosotros es muy viable hacerlo a través de procesos de licenciamiento de estas tecnologías que ya tenemos protegidas, vías quizás patentes o diseños industriales, previo a estudiar el modelo de negocio que nos presente, digamos, el emprendedor o los emprendedores sobre esta tecnología en el marco del proceso de creación de la empresa. Asimismo, para nosotros se convierte también en un elemento importante para tratar de lograr una mayor transferencia de los resultados de investigación. Hace unas semanas recibimos el reconocimiento como actor de MinCiencias a nuestra otra Univalle por 3 años y de alguna manera también por eso para nosotros poder resolver institucionalmente el tema de los spin-off universitarios es una prioridad e intentaremos que en los próximos meses ya sea una realidad desde el punto de vista de la reglamentación institucional. Digamos que por estas y muchas otras razones para nosotros este conversatorio se convierte en una gran oportunidad y esperamos que nos contribuya a esa construcción que estamos realizando. Quiero enviar los mejores deseos para los participantes en este conversatorio y esperamos que a cada una de las personas que están conectadas en diferentes lugares de Colombia y del mundo, también esta conversación hoy entre expertos, entre esa experiencia de personas que ya se han atrevido a emprender este tipo de negocios, pues a todos nos contribuya en nuestro desarrollo profesional y personal. Nuevamente quiero agradecerle a los panelistas, a Andrea, a la Facultad de Ingeniería y a todos ustedes por estar conectados. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación voy a hacer la presentación entonces de nuestros panelistas para comenzar nuestro conversatorio. ¿Me confirman si ya ven mi presentación? Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tener, y es un gusto presentar, y muchas gracias por estar acá, a la doctora Renata Reingemberg. Ella es licenciada en Biodiversidad, profesora de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Sus estudios doctorales los realizó en la Universidad de Missouri St. Louis en Estados Unidos. Es la cofundadora y responsable de la spin-off Infira, una spin-off biotecnológica. También ha publicado numerosos artículos científicos en su especialidad, más de 20 proyectos de investigación y tiene amplia experiencia en la formación de recursos humanos especializados. A lo largo de su carrera ha recibido muchas distinciones por sus logros científicos y el de su equipo de trabajo también. Trabajó en el Instituto de Botánica Darwinian
del CONICET Argentina. Muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar también, estamos esperando que se conecte la doctora María del Pilar Montserrat. Ella es economista del Instituto Politécnico Nacional de México, maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Su doctorado es en Economía y Gestión de la Innovación y Política Tecnológica de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Estamos esperando que se conecte. Y tenemos también por parte de Spin-Off Colombia, la abogada de la Universidad del Rosario, Sandra Liliana, perdón, pero vamos a presentar a Emiro, quien es nuestro representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Emiro Tovar es ingeniero de telecomunicaciones, especialista en gerencia de proyectos y es el asesor de la Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, antes Colciencias, quien nos explicará el proyecto de decreto para que las universidades podamos participar en estos proyectos de innovación. Y también tenemos a Catalina Ateortúa. Catalina es abogada y nos va a explicar el tema de Spin-Off Colombia. Ella trabajó en la Universidad de Antioquia y ahora es consultora independiente. Entonces le doy la palabra y dejo de compartir aquí mi pantalla para que la doctora Renata Reiner en 15 minutos nos comparta la experiencia del caso Spin-Off Infira en Argentina. Y luego, si la doctora María del Pilar nos se conecta, seguimos con Catalina y luego Emiro. Doctora, muchas gracias. Ahí estamos. Bien, ¿ahora me escuchan bien? Bien, ¿y pueden ver mi pantalla también? Excelente. Bueno, les comentaba que para mí es un honor, un placer compartir este espacio con ustedes, dado la importancia que yo veo en la generación, en el apoyo a spin-off académicos como una forma de nueva y muy virtuosa de transferencia tecnológica. Yo les voy a contar mi caso, el caso de cómo fundamos Infira, cómo llegamos a fundar Infira, y voy a tratar de hacerles un recorrido de aquellas preguntas que nos íbamos haciendo a lo largo del trayecto y cómo se fue formando a partir de una idea, cómo esta idea se fue transformando a lo largo de distintos tipos de validaciones y etapas que fuimos pasando hasta llegar a constituir Infira como una empresa de base tecnológica que nace como un spin-off universitario. Intento con esta charla también mostrar que los que creamos este tipo de empresas somos personas de cualquier edad, de cualquier género, que nos encontramos en distintas etapas de la carrera y que nos podemos encontrar con algún resultado que nos motive a formar una empresa de este tipo. Como me presentaron muy bien recién, a mí una de las preguntas motivadoras desde el inicio de mi carrera es la siguiente. Siempre me interesó conocer las bases biológicas que determinan la diversidad de plantas. Es decir, por qué las plantas, por qué hay tantas especies de plantas y por qué cada una de estas especies tiene sus características particulares. Entonces, a lo largo de mi carrera, dentro de la biología, estudié y me fui moviendo en distintos lugares para estudiar o abordar temas como la biodiversidad, la morfología vegetal, las gramíneas, que es mi grupo favorito de estudio, su evolución y su genética. Fue un trayecto que fue desde tal vez lo macro hasta lo más reduccionista, como son los genes, ¿no? Y en este trayecto implicó mucho movimiento en mi carrera, fueron 10 años de moverme de un laboratorio al otro en busca de herramientas técnicas que me permitan abordar esa pregunta motivadora original, ¿sí? Estos fueron muchos años de estudio, muchas experiencias,
Y en cada uno de estos lugares realmente he rescatado importantísimos conocimientos, no solo desde la cuestión académica, sino también de cómo ir mirando por la ventana y viendo cuáles son los problemas y qué puedo solucionar yo a partir de mis resultados de laboratorio. Finalmente, después de todo este trayecto, termino radicándome en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, y conformo el Laboratorio de Evolución del Desarrollo que está radicado o localizado en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Entonces acá me empiezo a vincular mucho con biotecnólogos, con genetistas, y entonces mi investigación ya se encamina más hacia las moléculas, ¿no? Pero siempre con un sentido evolutivo y bien enfocado en plantas. Así que conformo este grupo de trabajo con Carolina de izquierda a derecha, Santiago y Virginia, con quienes estudiamos desde distintos puntos de vista la evolución de las plantas y de forma tal de tratar de entender esas bases biológicas de la diversidad. Esto para nosotros implica, como grupo, un viaje al pasado. Más o menos nos tenemos que situar y reconstruir la evolución de las plantas unos 20 millones de años atrás. En este momento es cuando las plantas empiezan a diversificarse y empiezan a generar novedades morfológicas, bioquímicas, fisiológicas. De estos viajes nosotros identificamos grupos de moléculas o mecanismos moleculares que usó la selección natural como una herramienta para promover innovaciones en las plantas. De este viaje al pasado nosotros retornamos al laboratorio con esta lista de moléculas para probar. Y las empezamos a probar, y las probamos por lo general en una especie modelo, fácil de trabajar en el laboratorio. Algunas de estas moléculas, cuando las probábamos, veíamos algo muy sorprendente. En las plantas modelo con las que estábamos trabajando, Arabidopsis thaliana, seguramente si hay algún botánico la conoce, pero de todos modos es una plantita muy chiquita, fácil de trabajar. Cuando activábamos este tipo de moléculas en esta especie, veíamos que esta especie vivía mucho más y además se volvía muy productiva. Pero nosotros hasta ese momento nos dedicábamos a hacer investigación básica, nunca pensamos demasiado más allá de una aplicación y demás, pero estos resultados nos empezaron a movilizar y yo llamo a este momento de mi carrera como una pausa donde me tuve que detener con mi grupo de trabajo a pensar de qué se trataban estos resultados y si podían ser importantes o no, o capaz que estábamos equivocados. Con estos resultados en mano, un pequeño PowerPoint, lo primero que hice, charlando con otros investigadores de la universidad, es golpear, así nomás fue, golpear la puerta de la oficina de patentes de la Universidad Nacional del Litoral y presentarles los resultados. Y a partir de ahí empezamos un montón de conversaciones, ¿sí? Tanto con la oficina de patentes como con la oficina de vinculación y transferencia tecnológica de la misma universidad, de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Por qué la universidad? Yo soy profesora de la Universidad Nacional del Litoral e investigadora del CONICET. Los resultados que obtenemos en el laboratorio, en el campo o donde sea, pertenecen no a nuestro laboratorio, no a nuestro instituto, sino que pertenecen a las universidades y al CONICET. Entonces, la forma de declarar estos resultados, ¿sí?, puede ir tanto por la oficina de la universidad como por la oficina del CONICET. En ese caso, es indistinto, yo elegí ir más por la oficina de la universidad que me quedaba más cerca, como una forma más fácil de empezar las conversaciones. ¿Qué era lo que, en resumen, qué era lo que teníamos y qué presenté yo a la oficina de patentes y a la oficina de vinculación de transferencia tecnológica? Esto que les voy a mostrar ahora. A la izquierda, la especie modelo con la que trabajamos, una especie modelo anual que vive solo 2 meses, que cuando activábamos estos genes la convertíamos en una variedad
vegetal que vivía 7 vidas más, incrementaba 4000% su biomasa aérea y 200% las semillas, además de otros atributos que tenían importancia agronómica. A partir de estos resultados, junto con la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, y después de haber realizado un estudio de patentamiento, de factibilidad de realizar una patente, se aplica a la solicitud de patente de este método que habíamos encontrado con estas moléculas en particular. La primera solicitud de patente se hace en Argentina y teníamos un lapso de 1 año para validar esta tecnología en otra especie. Si eso daba bien, el próximo paso que teníamos que seguir era la solicitud de la patente a nivel internacional. Y para eso ya teníamos como target la oficina de Estados Unidos, PCT. Pero acá teníamos ya un problema. Teníamos unos hermosos resultados, pero estábamos como en lo que nosotros denominamos Valle de la Muerte. Estos resultados no estaban listos para ser licenciados. Tenían una baja madurez tecnológica, que le llamamos nosotros, es decir, era una prueba de concepto en el laboratorio. Y hoy la industria lo que busca son pruebas más consistentes. Bueno, validemos esto que vos me mostraste acá en el laboratorio con una especie comercial, por ejemplo, ¿sí? Entonces teníamos, en un momento, baja madurez tecnológica. Teníamos mucha dificultad para llegar con esta patente a los adoptantes o a las empresas que quieran, a las que le podíamos licenciar la tecnología. Y si lográbamos conseguir esas empresas, la negociación de la licencia de la tecnología iba a ser muy desfavorable para las instituciones públicas, por el bajo nivel de madurez tecnológica. Por otro lado, no teníamos los fondos suficientes para realizar ensayos o para mantener las patentes, ¿sí? Porque una vez que uno solicita una patente, empieza toda una serie de tiempos que hay que cumplir y fases que hay que abordar. Cada una de esas fases tienen tasas de aplicación, tasas de mantenimiento, y que consisten en una inversión de muchísima cantidad de dólares o euros, ¿sí? Entonces teníamos este dilema, no teníamos suficientes fondos para avanzar mucho más con las patentes, no teníamos la madurez tecnológica suficiente, pero los resultados eran sorprendentes, ¿sí? Entonces empezamos a madurar la idea de, en vez de licenciar la tecnología como estaba, darle una oportunidad, un salto madurativo, para después sí licenciarla. Y ese salto madurativo se le iba a dar justamente la posibilidad de crear una empresa de base científico-tecnológico. ¿Qué permite una empresa de base científico-tecnológico o un spin-off? La empresa se encarga de fondear o de buscar los fondos para llevar adelante todas las pruebas o ensayos que haya que hacer, técnicos. Permite esto, entonces, incrementar la madurez tecnológica, permite mantener la capacidad de decisión del investigador con qué destino le quiero dar a esta tecnología, ¿sí? Cuando uno licencia una tecnología con un bajo nivel de madurez, la empresa que la adopta va a definir en qué la va a usar. Y a mí, este era un tema que a mí me preocupaba, ¿sí? ¿Qué destino le puedo dar esto? ¿Un destino muy bueno o novedoso, vanguardista, o un estilo tradicional, un formato tradicional de esta tecnología? A mí me interesaba más darle una vuelta vanguardista, una vuelta disruptiva. Y con todo esto, ¿no? El incremento de madurez tecnológica, patentes solicitadas en distintas partes del mundo, lógicamente es más fácil licenciar adoptantes y la negociación ya es mucho mejor, ¿sí? Que es como que da más posibilidades de negociar con las empresas adoptantes de esta tecnología. Así que decidimos que en este caso en particular, la creación de un spin-off, de una empresa de base tecnológica, como la estamos llamando ahora en Argentina, era la forma ideal
para transferir esta tecnología. Constituir una empresa de base científico-tecnológica no es fácil y primero surge como una idea, ¿sí? Bueno, ¿cuál es nuestra tecnología y cuál es nuestra idea de negocio? ¿Sí? Entonces, ahí pasamos por varias instancias de validación ante distintas instituciones, inversores, premios, consultoras, aceleradoras. Y con todo ese feedback, ya de una idea pasa a armarse un proyecto. Un proyecto que es consolidado y sumamente apoyado. Me siento realmente beneficiada de haber contado con el apoyo de la Oficina de Vinculación y Transferencia Tecnológica, tanto de la Universidad Nacional del Litoral como del CONICET, ¿sí? Quienes me ayudaron a armar esta idea y a transformarla en un proyecto, y también me ayudaron a entender cuál iba a ser mi rol dentro de esta nueva empresa. Porque yo trabajo como profesora y como investigadora, hago investigación básica y doy clases, pero ahora estoy dentro de una empresa. ¿Cómo es mi rol? ¿Cómo reparto mi tiempo? Bueno, había muchas cosas que resolver en ese momento y la Oficina de Vinculación y Transferencias Tecnológicas de estas dos instituciones fueron de una valiosa ayuda. Llegó el momento de constituir el spin-off y de definir el nombre. Teníamos un nombre que le habíamos puesto que era Eternum, por una cuestión ya de registro de marca no se podía usar, así que tuvimos que definir un nuevo nombre y decidimos llamarla Infira, y se crea en el marco de las normas vigentes del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Son normas ya establecidas que establecen qué porcentaje y qué relación tiene que tener el investigador dentro de la empresa, siendo que todavía trabaja para investigar, siendo que todavía trabaja para dar clases y hacer docencia. Una vez constituida la empresa, tenemos que buscar la inversión, así que fuimos evaluados ante una comisión asesora de una aceleradora, que también surge, es una aceleradora que surge también dentro de la Universidad Nacional del Litoral, que nos da el apoyo o el soporte financiero inicial para la puesta de la empresa. Y también algo importante que ocurrió, y que por lo general acá, por lo menos en Argentina, es un paso crítico, una vez constituida la empresa, Infira, el CONICET y la universidad, que son los dueños de las patentes, ¿sí?, deben licenciar esa tecnología de la empresa. Y ahí se viene un periodo de negociación entre Infira, la universidad y el CONICET, para definir el contrato de licencia. Y eso demora un tiempo. Puede ser algo rápido, pero en Argentina por lo general demora, porque además ese contrato de licencia viene también enmarcado en unas normas del CONICET y de la universidad. Nosotros lo hemos logrado, pero acá es un punto crítico para la mayoría de las empresas de spin-off, que se crean como spin-off. Y una vez que conseguimos la licencia, una licencia exclusiva para explotar la tecnología, por lo que dure la patente, por lo que duran las patentes, que son 20 años, empezamos a planificar las actividades de Infira. ¿Qué es lo que hacemos en Infira? Bueno, ofrecemos soluciones tecnológicas para una agricultura competitiva y sostenible. Antes de empezar a contarles cómo hacemos, les quiero dar este dato para que entiendan el problema que abordamos. De las 300.000 especies de plantas que existen en nuestro planeta y que hoy conocemos, el 95% de ellas fueron elegidas por la naturaleza para tener una vida larga o ser perennes. Y una mínima fracción, un 5%, viven poco tiempo o son anuales. Si seguimos con esta ley natural, ¿sí?, hoy deberíamos esperar tener la superficie de nuestro planeta mayoritariamente ocupada por especies perennes. Sin embargo, el 70% de la superficie arable del mundo está cubierta por especies anuales, que son la base de nuestra alimentación y de nuestra energía, y la base de un modelo de producción, ¿sí?, principalmente concentrado en producir cada vez más, a costa de graves problemas
sociales y ambientales que sabemos hoy que impactan directamente en la salud de los consumidores y los ecosistemas. Por eso, hoy más que nunca se están buscando nuevas formas de producir, no solo concentrados en producir más, sino formas de producir donde se aborde, por ejemplo, el cuidado del ambiente y los recursos naturales, la seguridad alimentaria y la inclusión socioproductiva. Entonces, acá sí hay una oportunidad muy interesante para empezar a integrar los cultivos perennes a nuestros nuevos modelos de producción, pensando también mucho en la situación actual de Argentina. Científicamente está comprobado que los cultivos que viven más tiempo o que son perennes tienen mayores posibilidades de retener o mayores ventajas ambientales con respecto a los cultivos anuales. Por ejemplo, retienen en el suelo 30% más de carbono, 35 veces más fósforo y nitrógeno, 5 veces más agua, y requieren muchísima menos energía para mantener el cultivo, ¿sí? Son cultivos que viven 1, 2 o 3 ciclos y no hay que replantarlos desde cero, ¿sí? Por eso también trae enormes ventajas para el productor, porque el productor puede aprovechar sus cultivos por más tiempo sin necesidad de establecerlos todos los años en el momento adecuado. Esto reduce costos de producción, disminuye la huella ecológica producto de las prácticas agrícolas y disminuye los desperdicios, ¿sí? Esto está todo validado y todo comprobado. Ahora, convertir un cultivo anual en un cultivo perenne no es sencillo, porque no solo hay que modificar el ciclo de vida para que viva algunas temporadas más, sino también que hay que modificar la estructura de la planta, pero además asegurar los rindes. Por eso, en Infira, hoy estamos aplicando la tecnología que hemos desarrollado en nuestro laboratorio para hacer esta transición de cultivos anuales a cultivos perennes. ¿Cómo funciona Infira? Infira funciona hoy como una plataforma biotecnológica. Tenemos estas moléculas en nuestras manos que las aplicamos estratégicamente a distintos cultivos seleccionados por un mix de criterios que van desde mercado, propiedad intelectual, técnicos, agronómicos y regulatorios, por ejemplo, para generar prototipos de cultivos perennes y productivos que van a estar destinados a distintas industrias. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, con arroz y seleccionando nuestros 3 próximos cultivos que van a ir destinados no solo a productos alimenticios, sino que a biocombustibles y a productos forrajeros, por ejemplo. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modelo que tiene la empresa? El modelo de negocio que logramos adaptar para esta empresa. Bueno, en los puntos, cada punto es una fase del desarrollo, es una etapa del desarrollo de este tipo de tecnologías, que llevan al menos 10 años de maduración, desde que uno descubre los genes hasta que se llega a la góndola o a comercializar. Con Infira lo que pretendemos hacer es darle ese salto de escala, ¿sí? Es decir, optimizar la tecnología en distintas especies o distintos cultivos, hasta llegar a un desarrollo temprano. En este punto, con una tecnología más madura, con la puesta a punto de la tecnología en distintas especies, este conocimiento se transforma en propiedad intelectual, en patentes, y estas nuevas patentes son las que realmente se van a licenciar a otras compañías, a grandes compañías, para que puedan multiplicar, desregular y eventualmente comercializar. En los puntos amarillos es donde Infira recibe retorno, pero este retorno, ¿sí?, estas ganancias, que es un fee por transferencia y exclusividad y regalía sobre venta, ya están reguladas previas con la licencia de contrato que hicimos con la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, donde se establecen los porcentajes que van destinados a cada una de las instituciones y incluso a los inventores. Entonces, básicamente nosotros no vamos a vender semillas, simplemente somos una empresa de tecnología. Ponemos a punto tecnología y después se licencia para que las semillas las vendan otros. Este es el modelo que se llama B2B, ¿sí? También estamos explorando alternativas, ahora que ya nos estamos complejizando y estamos un poco más maduros, pero básicamente este es un modelo clásico para este tipo de empresas. ¿Cuáles son los hitos que logramos en nuestro primer año de vida? Infira se funda en 2020,
en el medio de la situación sanitaria más crítica de Argentina, hemos logrado constituir esta empresa, me olvidé de decirlo. Bueno, lo primero que hemos recibido es la primera inversión de capital emprendedor. Hemos solicitado patentes en 6 países y en la Unión Europea. Firmamos nuestro primer contrato tecnológico para validar la tecnología en arroz y ya hemos recibido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Esto es posible gracias a un equipo emprendedor. Ya no somos más los científicos, sino que hay otros actores claves. Y en este caso somos 3 mujeres. No nos juntamos por ser 3 mujeres solamente, sino que nos unimos porque teníamos los conocimientos que necesitábamos para poner a funcionar Infira. Me acompaña María Victoria Nágel, que se encarga de la parte de desarrollo de negocios. Cecilia Arofo tiene una expertise en todo lo que es comercial y empresarial. Y yo me dedico a liderar los aspectos de desarrollo, de investigación y desarrollo de la empresa. Además, contamos con importantísimos y valiosos asesores y productores que nos asesoran y nos dan una discusión de 360 grados de lo que significa la adopción de una tecnología disruptiva como la que proponemos. Y también hemos formado y constituido alianzas estratégicas locales, ¿sí? Porque tenemos, por el grado de desarrollo que tenemos, un año de vida, hemos encontrado alrededor nuestro un montón de instituciones que nos están apoyando. El CONICET de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, Aceleradora Litoral, la Cámara Argentina de Biotecnología y el Parque Tecnológico Litoral Centro, donde estamos radicados. Bueno, y eso es todo. Les dejo los contactos, nos pueden escribir con preguntas y también nos pueden seguir en las redes sociales. Nuestras redes y página web es infira.bio. Espero que les haya servido, les haya sido útil la historia que les conté. Y bueno, seguramente va a haber muchas preguntas y estoy dispuesta a contestarlas cuando sea posible. Muchas gracias, doctora Renata, realmente enriquecedora esta experiencia. Yo creo que nos va a inspirar mucho. Las preguntas las hacemos después de que todos los panelistas nos compartan su información. Entonces vamos a dar paso a Catalina. Catalina nos va a compartir el trabajo que se viene haciendo entre varias universidades sobre spin-off universitarias. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación? Perfecto. Listo, Catalina. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Andrea, ¿me confirmas, Andrés? Muy buenas tardes. Yo estoy en un ambiente no controlado, entonces espero que el karma nos acompañe. Listo, creo que he hecho lo posible durante la última media hora para que tengamos una buena conexión. Muchas gracias a la Universidad del Valle por esta invitación. He sido pues durante todos estos años testigo de la motivación, el interés y también la voluntad puesta en acción que la universidad está incorporando a jalonar esta iniciativa de transferencia tecnológica dentro de sus estrategias y políticas universitarias. Le pasé incluso a Andrea un videito que tal vez de pronto Andrés más adelante si tecnológicamente podemos pasarlo sería muy interesante, que recoge un poco también ese esfuerzo que ha hecho la Universidad del Valle alrededor del tema y que puede ambientar al público, que entiendo hoy es muy docente investigador y que pueden dar cuenta también de cómo se ha ido avanzando en el proceso. Entonces, mil gracias a la universidad, al equipo de transferencia, Carlos Hernán, Antonio, Andrés. Y bueno, pues el propósito era que conversáramos un poquito sobre cómo se ha dado el desarrollo del mecanismo de transferencia. Por acá llegó Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Pilar. Vamos a continuar con Catalina y luego volvemos con tu presentación. Muchas gracias, María Pilar. Bienvenida. Gracias.
Vale, ¿está bien? ¿Quieren que sigamos entonces con lo mío, Sí, Andrea? O porque por llevamos favor. poco tiempo y también podríamos continuar la agenda. Está bien. Entonces, el ejemplo como el que nos acaba de ilustrar Renata, no son o no dan cuenta de otra realidad distinta a la que hemos venido identificando las universidades que estamos emprendiendo procesos de innovación en educación superior en el país, como la del Valle. Nos daban cuenta de que definitivamente, pues, dentro de esa vocación de identidad institucional como instituciones de educación superior innovadoras, que inciden en el desarrollo y la competitividad de sus regiones y de sus territorios, pues el conocimiento pues, es un conocimiento que debe trascender e impactar a la sociedad, ¿cierto? Entonces, eso es una de las razones que inspiraron que empezáramos a pensar en spin-off en el país, ¿cierto? Que esa creación de esas empresas de base tecnológica tipo spin-off permitieran la transferencia del conocimiento a la sociedad, pero no solo eso, sino que permitieran también, y esto lo digo muy lindo y a propósito también de estas miradas desde la perspectiva de la reivindicación de lo femenino, tejido, o sea, y cuando decimos tejido es esa fuerza creadora que cree, que mantiene, que impulsa, que conserva, que protege ese tejido económico de las regiones sustentados en ciencia y en tecnología con alto valor agregado. Pero además había una finalidad fundamental antes, Andrea, y es la última que está en esta frase, y tal vez debería estar de primera, antes que todas, que era responder a la pregunta de cómo podíamos mantener el talento, retener el talento y brindar cualidades o excelentes posibilidades de cualificación desde el ámbito universitario. Es decir, retener el talento científico y permitirles también cualificación y participación con unas mejores condiciones, ¿cierto?, de retorno y de compensación a nuestro personal científico universitario. Es decir, las spin-off universitarias fueron, hoy están siendo pensadas en función de quién, de quienes crean, de los creadores. Por eso seguramente está Renata aquí, una mujer que tuvo muy claro su propósito inspirador, su móvil, ¿cierto? Desde la vida, crear más vida y transformar su región, su territorio, los entornos que impactan a través de su tecnología y mantenerse en su institución, continuar aportando, cualificarse, tener sus retornos, absorber más talento y mejorar la competitividad regional, ¿cierto? Entonces, como mecanismo de transferencia, buscaba esas tres cosas. Ahora sí, Andrés. Entonces, con esa antesala, nos pusimos, pues la idea era mirar, bueno, ¿y qué beneficios traería entonces ese mecanismo? Porque todos sabemos que en el contexto de la transferencia, pues podríamos desarrollar tecnologías dentro del contexto de la universidad y tenemos las alternativas de licenciarla, ¿cierto?, bajo una modalidad en la que pues recibimos retornos, que esa tecnología está lista, madura y es susceptible de ser, digamos, adoptada. Andrés, tienes tu micrófono abierto. Hay esa posibilidad. La otra entonces es la creación de nuevos negocios a partir del conocimiento universitario, que era esto. ¿Qué beneficios entonces trae consigo pensar en esta modalidad? ¿Cierto? Entonces, esos beneficios deben ser pues, para todos los actores que son clave en la dinamización de iniciativas como estas, ¿sí? Bueno, primero, pues nuestro conocimiento es para mejorar las condiciones de la sociedad, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito de universidades públicas como la nuestra. Entonces, sí, con ese conocimiento podemos transferir para crear condiciones de riqueza, mejorar empleos, generar oportunidades de retención de talento, permitir que nuestros discípulos a nivel de maestría, doctorado, líderes de investigación en formación puedan tener empleos mayormente cualificados
darles oportunidades para que se quieran quedar y quieran seguir trabajando por el país, y buscando empresas que tengan impactos efectivamente pues económicos, pero también generadoras de desarrollo para nuestras regiones. Entonces, ahí habría un gran beneficiado y serían pues nuestras poblaciones de impacto, ¿cierto? Pero también pues en nuestras universidades, a través de las células que dinamizan la investigación científica, que son los grupos de investigación, pues hay beneficios o necesitamos que este mecanismo genere beneficios. Entonces encontrábamos que las spin-off eran un mecanismo muy motivador para incrementar líneas de investigación, ¿cierto? Que también a través de las spin-off era muy interesante ver cómo podía mejorarse el desempeño de los investigadores en la relación con el sector productivo, y además pues optimizar esos procesos de transferencia de resultados de investigación. Siguiente, Andrea. La sociedad, los grupos se beneficiaban, la universidad, por supuesto, también se beneficia, o sea, es un mecanismo en donde los beneficios impactan a los actores involucrados, porque pues evidentemente pueden a través de la figura de licenciar sus derechos de propiedad intelectual a la nueva empresa o a la empresa derivada, mejorar sus condiciones de retorno por inversión en innovación, en investigación y desarrollo, ¿cierto? Generar recursos para la financiación de nueva actividad investigadora y motivar plataformas, digamos, más que permanentes, digamos, sostenibles de transferencia tecnológica. Pero en este mecanismo, ¿cierto? El personal investigador, además de los beneficios que puede tener, por ejemplo, en un esquema de licenciamiento, en donde pues, probablemente hayan instituciones de educación superior que tengan dentro de sus políticas de estímulo reconocer algo más y la tecnología es transferida bajo la figura de licenciamiento al investigador. Además de eso, además de los beneficios o incentivos económicos por la producción intelectual, pues qué bueno que ese mecanismo, veíamos, le generaba al investigador la posibilidad de acercarse a la industria, conocer de una manera más cercana el entorno en el que va a impactar pues, las tecnologías a las que le ha dedicado su vida, que podía ser además una alternativa laboral estable, de calidad, para personas egresadas pertenecientes a esos grupos de investigación que no están de pronto dentro de pues, unos estatus más estables del servicio público docente, que podía ser además una nueva fuente de ingresos personales y diversificar también su rol social de empleado. Entonces, vemos con el mecanismo unos beneficios que son unos beneficios que impactan a los actores que se involucran desde toda la comunidad universitaria en la transferencia de resultados de investigación. Ahora sí, Andrés. Esto en Colombia entonces no ha sido corto, ¿sí? Ni es tampoco reciente, no es reciente, ¿cierto? La Universidad del Valle, junto con otras 4 universidades públicas en el país, fueron las pioneras en empezar a decir cómo hacemos realidad que estos beneficios puedan efectivamente tener curso dentro de nuestro entorno universitario, ¿cierto? Que la universidad se beneficie, pero que se beneficien nuestros grupos, que se beneficie nuestros investigadores y que además pues podamos construir los territorios que queremos. Entonces, empezaron a identificar las posibilidades y encontrar una barrera legal. Esa barrera legal estaba prevista por 2 artículos que tenemos en nuestra Constitución Política Nacional, que era, o que son, pues porque son normas constitucionales, los que tienen que ver con las prohibiciones que tienen los servidores públicos, en este caso los servidores públicos docentes, para contratar 2 veces con el Estado o recibir 2 erogaciones del Estado. Ustedes todos seguramente como dentro de su servicio público conocen muy bien cuáles son esas prohibiciones. Entonces, cuando se dieron las posibilidades, así cuando llegaron
los profesores como Renata, con una necesidad y con un deseo también, unos móviles muy claros de poder dinamizar sus salidas de investigación a través de empresas de base tecnológica. Las oficinas jurídicas dijeron, pues vamos despacio porque tenemos un poco de susto alrededor de estas barreras legales que pueden generar inhabilidades para que el profesor, el servidor público docente, el docente investigador de la universidad, en este caso pública, pueda suscribir el contrato de sociedad con la universidad pública. Es una barrera fundamentalmente para las instituciones de educación superior pública. Entonces, alrededor de esto empezaron a tejerse foros, conversatorios, no como este en el que no nos vemos las caras. En esa época, antes de pandemia, teníamos la posibilidad de vernos, de disertar, de debatir entre las universidades públicas alrededor de esto, de polemizar, de conversar y llegar a acuerdos a partir de tensiones también. Así se ha liderado toda esta iniciativa Spin-off Colombia. Este grupo pionero, este grupo gestor, en el que estaba la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad del Atlántico, y se me están escapando dos, la Tecnológica de Pereira, creo que es la OCE y la Universidad Nacional de Colombia, ahí están las 5, empezaron entonces a trabajar en lo que fue o lo que es hoy la exposición de motivos de una ley, que es nuestro marco actual de spin-off, la ley 1838-2017. Voy a tocar algunos puntos de ahí, luego viene Miro y seguramente va a ahondar un poco más, y aunque él entiendo que él se va a enfocar un poco más en lo que trae el decreto que reglamenta esa ley. Pero esa exposición de motivos de esa ley 1838 quería fundamentalmente proteger al servidor público docente para que pudiera participar accionariamente con la universidad pública en la creación de estas empresas, es decir, que efectivamente pudiera ser parte y dinamizar este tipo de iniciativas y beneficiarse de estas iniciativas sin infringir la Constitución y la ley, ¿cierto? Además, esa exposición de motivos en la que trabajaron estas instituciones pioneras, el Valle es pionera, sería que esta norma estimulara la política macroinstitucional, es decir, que el gobierno nacional, a través de lo que es hoy su Ministerio de Ciencia y Tecnología, pudiera, junto con pues, las otras entidades del Sistema Nacional de Innovación, estimular el desarrollo del mecanismo de transferencia tecnológica tipo spin-off. Eso efectivamente se logró con la expedición de la ley 1838 de 2017, 5 años después de que empezara estas universidades a jalonar. Durante todo este tiempo, durante todos estos años, entonces en paralelo se fueron sumando otras instituciones de educación superior de distinta naturaleza, pública, privada, tecnológicas, fundaciones, instituciones universitarias, y fueron dándole cuerpo a una red que es informal, no es hoy una red formal, que es una red de instituciones de educación superior que ha venido año a año tratando de ir manteniendo vivo el fuego de las spin-off en Colombia. Y de la mano del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y de algunos otros actores regionales o locales que financian innovación, generando una serie de capacidades y desplegando las primeras iniciativas de empresas de base tecnológica en el país, ¿cierto? Muchos referentes de estos están en Antioquia, pero no solamente, porque ya luego con el Ministerio y otras agencias y otras instituciones y aliados fueron empezando a generarse este tipo de iniciativas en las demás regiones, pues tratando de cerrar un poco la disparidad de la brecha. Pero hay muy buenos ejemplos. Estos casos, voy a hablar un poquito ahorita de los casos, es importante verlos, ¿cierto? Entonces, cuando queremos ver estos casos, quiénes son, dónde están, qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, hay múltiples videos en la página spinoffcolombia.org, y también las OCEs regionales dentro de sus
páginas web, Tecnova, el Cientec, la OTRI de Bogotá Connect, seguramente tienen también a disposición muchos ejercicios como estos documentados donde nos van contando las buenas, las malas prácticas y pues por dónde empezaron y lo que no deberían hacer. Entonces, esto es Spin-off Colombia, una serie de instituciones de educación superior que nacen con la batuta, con el fuego de la Universidad del Valle y 4 universidades públicas MAN, que motivaron la creación de una ley de spin-off para que esos beneficios pudieran ser una realidad y que vienen aprendiendo sobre spin-off en la marcha. Esa ley 1838 de 2017 lo que introdujo fue una definición de spin-off, ¿cierto? Una definición de spin-off. Lo que vimos en la primera diapositiva fue una finalidad, lo que esperábamos, ¿cierto? El sentido, la razón de ser. Esta ley 1838 nos dijo que era una spin-off. Como las normas, pues todas las normas están sujetas a redacción legal e interpretaciones, pero esta pues nos dio un marco, ¿cierto? De definición. Y nos dijo que en Colombia entendíamos por el spin-off, yo veo muy mal, no sé si ustedes están viendo tan mal como yo, es porque yo tengo la pantalla muy reducida, disculpen la interrupción, voy a abrir un poco. Nos dice, se entiende aquellas empresas basadas en conocimiento, sobre todo los que son protegidos por derechos de propiedad intelectual, gestados en el ámbito de las instituciones de educación superior, resultados de actividades de investigación y desarrollo realizadas bajo su respaldo en sus laboratorios e instalaciones o por investigadores a ellos vinculados, entre otras formas. Andrea, ¿me confirmas que me están escuchando bien? Perfecto. Entonces, la ley dijo, bueno, vamos a decir que es una spin-off y vamos a decir que el objetivo de esta política pública nacional es promover el emprendimiento innovador a partir de el conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior para favorecer pues, la transferencia de conocimientos a la sociedad como factor de desarrollo en todos los ámbitos a nivel regional, local, regional y nacional y pues ojalá también internacional con todo esto el desarrollo sostenible gigante. Pero luego quiero volver acá. Digamos, Andrea, la ley es muy corta, la leemos en muy poco tiempo y no somos abogados. Trajo 6 puntos básicos. Los 4, 5 y 6 son más unas motivaciones para que las instituciones de educación superior generen sus propios procesos de política, de autorregulación y también para que trabajen en los mecanismos de operación del mecanismo si es que quieren ir avanzando hacia allá. Y los 3 primeros son muy importantes para los investigadores. Entonces me voy a detener en esos 3 porque seguramente la OTRI, que ya ha venido trabajando y caminando mucho, pues tiene muy claro los 4, 5 y 6. Los primeros 3, voy a empezar por el tercero, que quiero resaltarlo en esta charla de primero, es que esas spin-offs deben estar articuladas a los planes regionales de competitividad y a las políticas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿cierto? Entonces, nos decía Renata, desde su caso, al principio de su exposición, que ellas habían encontrado un móvil, un sentido y un motivo, ¿cierto? Desde la biotecnología, en el área agrícola, ¿cierto? Para lo que decía, generar vida a través de la vida. Nosotros, como investigadores desde nuestros ámbitos científicos, lo tenemos igual, ¿cierto? A eso hemos dedicado nuestra vida. Lo primero que nos está diciendo la ley es a eso, a lo que le estás dedicando la vida, ¿cierto? Está conectado, ¿sí? Con las necesidades regionales de competitividad, es decir, lo que estás trabajando dentro de tu laboratorio, a lo que le estás dedicando la vida, puede salir a generar impacto y a mejorar condiciones competitivas del entorno del territorio en el que cohabitas. Te está diciendo la ley, señor servidor público, docente investigador, formador de formadores, articúlate,
a los planes regionales de competitividad y a las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Cuando eso esté, entonces no tengas miedo que si llegara a consolidarse una iniciativa de base tecnológica, vas a poder firmar el contrato de sociedad con la universidad si quisieras, ¿cierto? O vas a poder formar esa empresa no solo con la universidad, sino, miren el 2, a través de cualquiera de los mecanismos de asociación que no se establezca el decreto ley 393 del 91. Yo sé que para todos ustedes es muy conocido porque es el que nos permite hacer todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación mediante escenarios de cooperación. Entonces, nos está diciendo, quítense el velo y el temor de eso. Entonces, hoy ya tienen una vía libre para hacerlo y la universidad también está en la capacidad de no generar una barrera legal de acceso a la creación y dinamización del mecanismo. Listo, quiero seguir, Andrea, con la siguiente diapositiva. Pues porque las otras tres, seguramente Beniro tal vez hablará, son básicamente de organización institucional interna, es decir, bueno, perdón, la cuarta, que antes de cerrar, miren, ahí está, los docentes investigadores que participen en la creación de spin-off podrán obtener beneficios económicos. Entonces, y además, ¿sí? Pues de que esos beneficios que mencionaba al inicio son fundamentales, ¿sí? Poder impactar donde queremos impactar, poder generar que mi tecnología llegue donde tiene que llegar, cure lo que tenga que curar, impacte lo que tenga que impactar, dé vida lo que le quiero que dé vida, que yo pueda cualificar y generar condiciones de empleabilidad para mis discípulos que me han acompañado tanto tiempo durante toda esta vida dedicada al servicio público en investigación y desarrollo científico, que los pueda retener con buenas condiciones, que además de todo eso, así que también pueda tener un retorno económico, ¿cierto? Estable y que garantice y genere unas bases económicas estables para lo que va a ser mi futuro personal. Entonces, esas, sí, ya voy cerrando con esto y la siguiente diapositiva. Entonces, esas ¿qué retos tiene eso? ¿Sí? Tienen los retos de que las universidades configuran sus políticas de spin-off, es decir, ¿cómo hacemos que eso sea posible? Y yo quiero recoger las palabras de Renata. Renata decía, ¿cierto? Teníamos capacidades inmaduras a nivel tecnológico, ¿cierto? Nuestras tecnologías estaban todavía en estadios muy tempranos de madurez, ¿sí? Renata mencionó la palabra, era más fácil conversar con la Universidad del Litoral porque estaba más cerca, pero expresó conversar, comunicarnos, hablar, dialogar, llegar a acuerdos. Eso es un reto grandísimo que tenemos para este mecanismo. Dijo, crear un spin-off no es fácil, los procesos son difíciles y son lentos. Entonces también nos genera un mecanismo, nos genera un desafío muy grande, no solo como investigadores, sino como universidades y como investigadores que desarrollan y dinamizan justamente esos procesos institucionales, de hacer que esos procesos sean más flexibles, más ágiles, menos burocráticos, más rápido para dar las respuestas que tenemos que dar de manera más pronta. Y al final, entonces, también Renata habló de alianzas estratégicas para poder ir desde la idea de spin-off hasta la aceleración, el crecimiento y la consolidación de esa spin-off. Es decir, no es solo desde la universidad o desde el relacionamiento individual del investigador que se tejen las spin-off, sino que hacemos parte de un sistema de innovación que está fortaleciendo unas capacidades y necesitamos saber dentro de qué eslabón en este gran reto de ir de idea a spin-off consolidada debemos entonces movernos. Por eso entonces en la configuración de una estrategia y una política de spin-off, como universidades reflexionamos mucho y cada una de estas instituciones que viene participando en la red ha trabajado en sus políticas universitarias alrededor de preguntas que son las bases, que es qué tipo de spin-off queremos como universidad, en este caso pública, en este caso el Valle, como acorde con su vocación y con su identidad institucional de investigación, ¿cierto?
pero también con su enfoque de emprendimiento social sostenible y de impacto y desarrollo territorial, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas spin-offs que queremos? ¿Las queremos con lucro o sin lucro? ¿Las queremos impactando cuáles de los ámbitos de la competitividad regional, ¿cierto? ¿Cómo fortalecemos esas capacidades, que es lo que llamo framework? ¿Cómo vemos estos otros referentes, esto que estamos haciendo maravilloso de ver Renata, cómo nos cuenta cómo surgió desde ahí, pero no es únicamente esa la fuente de generación de ideas de spin-off, ¿cierto? Si vemos, tenemos que pueden venir desde los estudiantes de doctorado y hay otra realidad, pueden venir propiamente de la universidad, o sea, no llegan de la misma manera a la fuente de generación de spin-off. Entonces, a ver, cómo la universidad le va a dar a esto un marco inspiracional, una razón de ser permanente y trascendente, y además, cómo en su contenido, para llegar a los resultados que quiere con las spin-offs, se va a organizar, ¿cierto? En función de pues, la operación, que como les mencionaba, tiene pues, básicamente 3 atributos grandes, y en esto pues mi presentación le daba pie a la presentación de Miro, pero no importa, se la dejo aquí en punta, es como en el marco de la autonomía universitaria que tenemos hoy, que tiene hoy la Universidad del Valle, con esa autonomía universitaria y con este marco de ley, que es muy amplio, hágala, ¿cierto? Hágala. Podemos generar modelos flexibles, podemos buscar la posibilidad de que nuestros modelos para crear y para operar y para darle facilidades a los investigadores se adapten a las necesidades del entorno, pero también a las necesidades de la organización, que podamos autorregularnos, ¿sí? Y esto, vuelvo y digo en punta, que tanto, ¿cierto?, debería el gobierno nacional a través de la política pública, y viene la conversación sobre el decreto, que tanto el gobierno debería entrar a regular, considerando el contexto y el marco de la autonomía universitaria, hasta dónde debería llegar, porque es claro que estos desafíos para las universidades y para nosotros como investigadores nos exigen autorregulación, flexibilidad para adaptarnos a los cambios, para hacer todas esas modificaciones en nuestras tecnologías en los momentos oportunos, ¿cierto? Y, por supuesto, entonces, también un atributo que consideramos como instituciones supremamente importantes que se deben revisar en este tema es la posibilidad de estructurar esquemas mediante redes colaborativas, que es la docracia, ¿sí? Que es distinto a la burocracia jerárquica, que era lo que nos estaba diciendo Renata, que hace los procesos difíciles y que los hace lentos y que no nos deja. Entonces, ¿cómo aquí podemos generar efectivamente espacios de redes de colaboración intragrupos, que es desde el grupo, intragrupo, interinstitucionales, interestamentales, intersectoriales, para que podamos tener más agilidad en la toma de decisiones estratégicas para la dinamización del mecanismo? Entonces yo dejo ahí esos desafíos claves, cómo llegamos a ese desarrollo de esos 3 atributos del modelo y cómo trabajamos en esos 4 motores, darle sentido a las spin-offs, fortalecer las capacidades que necesitan nuestros investigadores y nuestra universidad para tener tecnologías con un buen nivel de madurez que permita ir avanzando hacia estos beneficios que esperamos. Cómo generamos un diálogo alrededor de estos beneficios, conciliando conflictos de interés que son absolutamente necesarios, de necesario aparecimiento en estas figuras, ¿cierto? Para poderlos poner sobre la mesa, llegar a acuerdos y establecer reglas de gobernanza para el desarrollo de estas spin-offs. Cómo generamos adocracia para facilitar modelos de operación flexibles, donde haya autorregulación, y cómo además trabajamos las spin-offs en función de las alianzas estratégicas interestamentales e intersectoriales. Gracias. Muchísimas gracias, Catalina. No, pues para seguir el hilo, como tú lo dices, desde Spin-off Colombia y poder empezar a hablar sobre el decreto, vamos a entonces cerrar el conversatorio con la doctora Pilar y le damos en estos momentos la palabra a Emiro Tovar, que es asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo voy a ayudar a Emiro también con la presentación. Entonces, Emiro, bienvenido.
Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Emiro Javier Tobar Martínez. Hago parte de la Dirección de Transferencia y Uso del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Primero, pues agradecerles por este espacio a la Universidad del Valle, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad para presentarles este proyecto de decreto por el cual se reglamenta la Ley 1838 del 2017 en lo respectivo a la creación y organización de empresas de base tecnológica tipo spin-off. Siguiente, por favor. A continuación, pues, le presentamos un poco qué hemos hecho. Siguiente. Y un poco de los antecedentes referentes a la transferencia de tecnología y resultados de investigación, iniciando desde el 2009 con la ley 1286 del 2009, donde se establece velar por la generación, transferencia, adaptación y mejora del conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación en la producción de bienes y servicios para los mercados regionales, nacionales e internacionales. De ahí, en su momento, Conciencias inicia el diseño y ejecución de estrategias y programas enfocados en temas de transferencia de tecnología y resultados de investigación. Luego, ya en el 2010, el Plan Nacional de Desarrollo propuso establecer mecanismos para transferir y adaptar los desarrollos científicos e innovadores con la creación y cofinanciación de oficinas de transferencia de tecnologías. En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, se desarrolla la convocatoria 621 del 2013 para cofinanciar un banco de propuestas elegibles para la creación o fortalecimiento de estas oficinas de transferencia de resultados de investigación, muchas de las cuales se encuentran en operación en distintas regiones del país y que cuentan con reconocimiento como OTRIS por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un hito muy importante, y lo mencionaba Catalina, ocurre en el 2016 con el lanzamiento de la hoja de ruta de Spin-off Colombia, trabajo liderado por 36 instituciones colombianas con el apoyo y acompañamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y cuyo principal objetivo era el de fortalecer las capacidades en estas instituciones de educación superior para la implementación de mecanismos de transferencia de tecnología llamado Spin-off. Ya luego, en el 2017, sale la ley 1838, la cual pues nos trae acá, por el cual se dictan normas de fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica tipo spin-off. Ya entre el 2018 y a la fecha, pues se han dado procesos de reconocimiento de actores de estas OTRIS que, como les contaba anteriormente, fueron fomentadas y creadas con apoyo del Ministerio, y reconocimiento de incubadoras de empresas de base tecnológica, y inicia el proceso de financiación para apoyar la creación y fortalecimiento de iniciativas tipo spin-off, en donde ya a la fecha el Ministerio ha apoyado 58 iniciativas de creación de empresas de base tecnológica, muchas de las cuales pues se encuentran en el proceso de ejecución y acompañamiento para lograr la efectiva creación como tal de estas empresas. Siguiente, por favor. Ahora bien, pasando al decreto reglamentario, la ley 1838, es pertinente indicar el marco normativo que nos incentiva a trabajar en este decreto. Lo primero es la Constitución Política de Colombia, donde el artículo 127 y el artículo 128 establece que los servidores públicos no podrán desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público. La ley 1286, que les comentaba anteriormente, nos habla también de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la creación de empresas que influyan en el desarrollo económico, cultural y social del país. De igual manera, ya la ley 1955 del 2019, el decreto 226 del 2019, por la que se crea el Ministerio, la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya establece diseñar y proponer la política de ciencia, tecnología e innovación en materia de transferencia y uso de conocimiento. Así las cosas, pues el Ministerio, por ser la entidad que lidera la ciencia, la tecnología e innovación en el país, busca con la regulación de este decreto que las IES o las instituciones de educación superior tengan claridad frente a los parámetros de creación de empresas de base tecnológica tipo spin-off para contribuir con esto al desarrollo económico, social, político y cultural del país. Siguiente, por favor.
Con esto en mente, pues hemos venido trabajando en la construcción de este decreto reglamentario, donde ya hemos tenido varias jornadas de socialización. Acá se destaca, pues, jornadas de socialización con el SUBE, con unas entidades, instituciones de educación superior que pertenecen a un convenio que venimos trabajando con la Universidad de Antioquia, que Catalina también les habló anteriormente. Como resultado de esta jornada de socialización, hemos recibido observaciones por parte de investigadores, estudiantes, docentes de educación superior, donde se destacan las siguientes. Siguiente, por favor. Nos decían que el reconocimiento de las spin-offs como un actor del sistema, esto fue incluido en el decreto reglamentario que les voy a presentar a continuación. La coordinación de estas IES que se podía realizar en una dependencia o instancia o dirección previamente creada, que más adelante también les voy a explicar, y esto también se incluyó en temas de puesta en marcha de las spin-offs, fomento de actividades a través del fondo que previamente se creen las instituciones de educación superior, la participación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para crear este tipo de empresas de base tecnológica y sobre todo respetar la autonomía de las instituciones de educación superior en las etapas de las spin-offs. El decreto lo que busca es fomentar, reglamentar, perdón, la creación y organización de las empresas de base tecnológica spin-off para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las instituciones de educación superior. Siguiente, por favor. Hemos recibido, ya este es un trabajo que viene desde el año pasado, hemos recibido retroalimentación también aparte de estas instituciones, docentes, de instituciones de otras instituciones como Impulsa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, Función Pública, donde pues ya nos han hecho sus observaciones que también han sido incorporadas al decreto. Siguiente, por favor. Como les contaba, nosotros esta estrategia de financiación, de apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, la venimos trabajando desde el 2017. Casos de éxito que hemos tenido, uno es la creación de la spin-off Finly de la Universidad Autónoma del Bucaramanga. Esta es una empresa que nace a partir del desarrollo de productos tecnológicos enfocados en el Internet de las Cosas, como parte de un proyecto precisamente de investigación, desarrollo tecnológico e innovación apoyado por el Ministerio en el marco de un convenio, de un proyecto que se llama Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas. La spin-off ya está creada, tiene independencia jurídica y pues ya se encuentra haciendo sus trabajos como empresa. Siguiente, por favor. Otro ejemplo es la Radia, una spin-off de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y es una empresa con experiencia en medición, procesamiento y análisis de información relacionada con fuentes de energía mediante el uso de equipos y personal especializado. Este spin-off se encarga, entre otras cosas, de calibración de equipos radiométricos, análisis de materiales, capacitación y entrenamiento, medición y análisis de variables meteorológicas, entre otros servicios que ofrece. Siguiente. Ahora sí, pasando a la estructura del decreto. El decreto que hemos venido trabajando se encuentra dividido en 3 capítulos. En cuanto a la definición de spin-off, tipos y participación, acá es pertinente indicar que se establece que podrán participar en la creación de empresas de base tecnológica en conjunto con las instituciones de educación superior, pues los siguientes actores, y podrán ser docentes, investigadores y estudiantes de las instituciones de educación superior. Personas naturales, personas jurídicas, entidades públicas, entidades privadas o mixtas, o otras instituciones de educación superior podrán hacer parte a la creación de empresas de base tecnológica. Los particulares podrán participar en la creación de este tipo de empresas conforme con lo establecido al decreto 393 del 1991, donde podrán participar unidades de I+D+I, OTRIS, centros de investigación, institutos de investigación y demás actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dentro de este capítulo 1 también se resaltan los tipos de spin-off. Entonces, el decreto establece que las empresas de base tecnológica tipo spin-off tendrán las tipologías que ustedes ven acá según su estrategia institucional, y es importante resaltar que las instituciones de educación superior podrán gestar cualquier otro tipo de empresas de base tecnológica que a lo mejor no están relacionadas acá, pero que sí se encuentren alineadas con las estrategias de fomento a la investigación, desarrollo e innovación de estas instituciones de educación superior
siempre y cuando estas empresas pues, se basan en conocimientos, sobre todo aquellos protegidos por derechos de propiedad intelectual, tal y como nos dice la ley 1838. Así las cosas, pues tenemos la spin-off vinculada, aquella que surge como iniciativa de los miembros de la comunidad académica vinculados a una institución o una institución de educación superior para crear una nueva empresa. Las particularidades o características de este tipo de spin-off es que la institución de educación superior participa como socia de la spin-off, lidera y gestiona todo el proceso desde la configuración hasta la puesta en marcha, y la institución de educación superior facilita la participación del investigador con formación de intereses y políticas institucionales. Tenemos también la spin-off alianza estratégica, donde corresponde a aquella conformada por la institución de educación superior y terceros, bien sea entidades públicas o privadas, particulares, empresas, fondos de capital de riesgo u otra institución de educación superior. Dentro de las características de este spin-off tenemos que las IES pueden ser o no socias de la spin-off en colaboración con las empresas, con la empresa aliada, lidera y gestiona todo el proceso desde la configuración hasta la puesta en marcha, y los recursos financieros son aportados por la universidad y por el tercero. Continuamos con el tipo de spin-off independiente, el cual es constituida por miembros de la comunidad académica vinculados a la institución para explotar el conocimiento acumulado durante el desarrollo de las actividades de investigación. Dentro de las características de este spin-off tenemos que el investigador lidera y gestiona el proceso de constitución y puesta en marcha. La institución de educación superior deberá garantizar que no existen conflictos de intereses entre la spin-off y la institución, y existe una relación estricta de transferencia tecnológica entre el investigador y la institución de educación superior. Por último, tenemos la spin-off subsidiaria, que es creada por un particular para explotar los activos de propiedad intelectual de las instituciones de educación superior, donde las IES no participan como socias de la spin-off. La empresa aliada lidera y gestiona todo el proceso desde la configuración hasta la puesta en marcha, y los recursos financieros son aportados por la empresa. Siguiente, por favor. Bueno, ya pasando al capítulo... bueno, no. Bueno, continuando con este capítulo, se establece el decreto también establece una coordinación administrativa de las instituciones de las instituciones de educación superior, donde estas instituciones que crean empresas de base tecnológica deberán incluir dentro de su estructura administrativa, conforme a sus estatutos y normas internas, una dependencia, dirección o cualquier instancia de cada institución de educación superior que cada institución considere pertinente, donde la función sea la de coordinar y hacer seguimiento de las actividades adelantadas por esta según la tipología del spin-off que vaya a crear. Esta dependencia, instancia o dirección tendrá a su cargo la información relacionada con las iniciativas de creación de empresas de base tecnológica, y podrá adelantar el seguimiento de las mismas conforme pues, a los criterios que establezcan las instituciones de educación superior. Siguiente, por favor. Pasando al capítulo número 2, el decreto establece que las etapas de las empresas de base tecnológica se resalta pues, que las instituciones de educación superior, en virtud de su autonomía, determinarán las etapas que sean necesarias para la creación y puesta en operación de las empresas de base tecnológica. Así las cosas, el decreto establece que pueden considerarse las siguientes etapas que ustedes ven acá en la presentación, para cada una de las tipologías de spin-off. Y acá pues resaltamos ya la validación al interior de las instituciones de educación superior, que serán las encargadas de la validación de los emprendimientos de base tecnológica según las políticas, criterios y procedimientos que haya establecido para tal efecto la institución, la IES, en ejercicio pues, de su autonomía. Está la etapa de planeación de las empresas de base tecnológica tipo spin-off y determinación de acuerdos de responsabilidades, donde durante esta etapa se definirá el tratamiento que se le debe dar a la propiedad intelectual, a la titularidad de los productos protegidos y no protegidos, a la forma jurídica de constitución, viabilidad técnica, viabilidad financiera, fuentes de financiamiento, plan de negocio, riesgos y eventuales mecanismos de mitigación, entre otros. Asimismo, determinarán a las actividades de transferencia de conocimiento y tecnología a la empresa de base tecnológica tipo spin-off. Y por último tenemos ya la fase de puesta en operación de las empresas de base tecnológica, en donde en esta etapa
se hace ya la transferencia efectiva de conocimiento y de tecnología y ya las spin-off inician su funcionamiento, implementan el plan de negocio y adelantan las actividades estratégicas para la consecución de sus objetivos, sus metas, sus resultados, de acuerdo pues con ya cada una de la misionalidad o la misionalidad de cada una de las spin-off. Siguiente, por favor. Pasando al capítulo número 3 del decreto, fuentes de financiación, los recursos financieros para las empresas de base tecnológica tipo spin-off en atención a su tipología y a los estatutos sociales de cada una de las IES, podrán provenir de aportes de las personas naturales o jurídicas que intervengan en estas iniciativas de empresas de base tecnológica, a la financiación pública de la nación, los departamentos, entidades descentralizadas, sistema general de regalías, líneas de créditos, financiación privada, préstamos financieros, fondos privados de capitales, donaciones, cualquier otra fuente permitida por la ley. Y un punto muy importante es la participación de los docentes, investigadores y los estudiantes en empresas de base tecnológica. Entonces, los docentes, investigadores y los estudiantes que se encuentren vinculados a las instituciones de educación superior, sin importar el tipo de vinculación, podrán crear o hacer parte de las empresas de base tecnológica tipo spin-off bajo cualquier título. Así las cosas, podrán participar de los beneficios económicos que se generen a partir de las actividades propias que generen estas futuras spin-off, sin que esto configure un factor salarial y según lo dispuesto en el reglamento de cada una de las instituciones de educación superior. Este beneficio no constituirá un doble asignación por parte del Tesoro Público, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1838 del 2017. Por último, el proyecto de decreto establece que en el caso que las empresas de base tecnológica tipo spin-off se hayan financiado con recursos públicos, las instituciones de educación superior considerarán la creación de un fondo para fomentar las actividades de ciencia, tecnología e innovación, en especial aquellas actividades que permitan la creación y puesta en marcha de las empresas de base tecnológica tipo spin-off, el cual podrá ser administrado por la misma institución de educación superior o por quien ésta determine de acuerdo con sus estatutos y con la reglamentación que haya establecido para tal fin. Yo acá pues quisiera como culminar contándole que pues una de las bondades que tendría este decreto para las instituciones de educación superior es que brindará los elementos que permiten considerar a una empresa como spin-off, dando una definición general de la misma. Dispondrá de manera expresa que las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, podrán crear empresas de base tecnológica tipo spin-off o participar en ellas en asocio con privados. Permitirá a los servidores públicos, docentes y investigadores vinculados a estas IES públicas que puedan crear spin-offs o participar en ellas en asocio con instituciones de educación superior u otras entidades privadas. De igual forma, pues las instituciones de educación, las spin-offs que se fundamenten en resultados financiados por recursos públicos, podrán crear un fondo precisamente para fomentar actividades de ciencia, tecnología e innovación. El decreto dice que específicamente o especialmente darle un trato especial a los recursos de este fondo para la creación, apoyo al fortalecimiento de más empresas de base tecnológica, pero que también está abierto para actividades en general de ciencia, tecnología e innovación. Así las cosas, pues si bien la ley 1838 del 2017 considera o regula de manera general el tema de las spin-offs como mecanismo para promover la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, hay algunos temas que se necesitan desarrollar de forma minuciosa, precisamente por lo que para ampliar estos temas y que las universidades tengan ya una herramienta para estar un poco más tranquilas en cuanto a la creación de empresas de base tecnológica. Muchas gracias. Emiro. Vamos entonces a darle la palabra a la doctora María del Pilar Montserrat Pérez. Ella nos acompaña desde el Instituto Politécnico Nacional de México.
Es maestra en Economía y doctora en Economía y Gestión de la Innovación Política. También ha sido encargada de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Instituto Politécnico Nacional de México. Fue vicepresidente de la Red Nacional de Oficinas de Transferencia de Tecnología y actualmente es coordinadora de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico. Doctora María del Pilar, muchas gracias, felices de que estés acá. Vamos a pasar tus diapositivas, por favor me informas y tenemos 15 minutos para poder tener algunas preguntas al final. Gracias. Ok, pues muchas gracias, una disculpa, cambiamos de horario y olvidé que ustedes no cambiaban de horario, pero bueno. Bueno, pues aprovechando que me tocó hacer el cierre del conversatorio, me parece que sí vamos a ir muy bien en ese orden. Ay, se le fue una. Bueno, quise titular la presentación Dilemas de la generación de empresas spin-off universitarias, y precisamente es como este colofón al conversatorio, donde si nos pasan la siguiente, por favor, retomar este concepto de que, bueno, nosotros en la literatura encontramos que este impulso a las empresas de base tecnológica a través de las universidades, pues empezó con el Acta Bayh-Dole en 1980, y en ese momento era que la inversión pública que se había hecho por parte de los Estados Unidos, el gobierno, cómo se iba a valorizar, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo estamos observando que de 1980 a la fecha, América Latina, pues hemos sido un proceso de aprendizaje lento que me sorprende mucho que Colombia está avanzando considerablemente, y sobre todo es esto, un proceso de largo aliento. Obviamente, bueno, pues es es el estereotipo típico, ¿no? El que la innovación se ve y es muy rápido, y sin embargo, cuando ya nos comentaban nuestros panelistas, pues que este proceso requiere un proceso a veces lento, a veces hay muchos retrocesos y proceso de aprendizaje, ¿no? No le quiero llamar fracaso, es aprendizaje, ¿no? Y esto implica, pues, que las universidades tenemos también que ir incorporando ese aprendizaje como organización generadora de valor, ¿no? La que sigue, por favor. Obviamente, bueno, incluso ahorita que estaban presentando la ley, fue muy interesante observar cómo, si pudiéramos volver a contrastar la forma en que se está identificando estas oportunidades de negocio en las empresas spin-off, podríamos identificar, en este diagrama vemos cuáles son esas necesidades, ¿no? ¿Qué motiva? En el caso de México, lo que hemos observado es que los profesores generalmente no tienen ese acercamiento tan cercano con la empresa o con su localidad, y piensan que eso es lo que hay que generar, ¿no? Y encontramos casos emblemáticos en los que la gente ha dedicado muchísimo tiempo a investigar algo que piensan que es una necesidad del mercado, pero no le han preguntado, ¿no? Estados Unidos vino a México y nos impulsó hace 4 años un proceso que desarrollaron con la National Science Foundation, que se llama los E-Corps, y lo que se trataba ahí era generar esos grupos para que los investigadores fueran e investigaran al mercado y les preguntaran cuáles son sus problemas, y los resultados fueron impresionantes, en el sentido en que tuve varias interacciones con estos grupos y decían que el 70% de las ideas las desechaban al tener la interacción con el mercado. Entonces, por eso es muy importante tener esta parte del aprendizaje, porque a veces la forma en que presentamos una idea y que la vendemos al mercado es muy distinta, ¿no? Y entonces cuando empezamos sobre todo los investigadores, a conocer esas necesidades, eso nos va a ayudar mucho a que podamos realmente
esa curva de aprendizaje sea menor, ¿no? Pero bueno, a reserva de que se pudiera comentar con el público, el tema ahí es que los investigadores tendríamos que estarnos enfocando a eso, identificar cuáles son esos problemas, porque ya tienen una demanda, y cómo esas ideas las volcamos hacia soluciones que requiere el mercado. Y obviamente, bueno, empezamos ahí, ya lo mencionaban en la ley, ¿no? Esta forma de generar de la idea, ir generando estas soluciones que se puedan ir perfilando para hacer los prototipos y de ahí ver cuáles podrían llegar al mercado. Porque al final, este embudo famoso que conocemos, que del menos del 5% de las ideas llegan al mercado, tendríamos que estar abonando a que crezcan, ¿no? Por eso ahí el dilema que ahí les presentaba era de dónde provienen esas ideas, qué tan valiosas, ¿no? Porque al final como universidades nos presentaban ahí dos casos muy interesantes. Seguramente son equipos de trabajo que se han ido madurando con el paso del tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, una cosa que ha quedado clara, no sé si eso me parece de parte del panel, es que los spin-offs son lo último que se ve, pero abajo de ellas hay un montón de elementos que deben de estar integrados, ¿no? Y ahí hablábamos y se mencionaban incentivos al emprendimiento, ¿no? Esto de generar oficinas de transferencia, bueno, de las OTRI que ustedes llaman, nosotros llamamos oficinas de transferencia, ¿no? Las incubadoras, ¿no? Cultura de emprendimiento, que eso es una constante, ¿no? Y eso es lo que va a alimentar a las spin-off. Los mecanismos de transferencia, bueno, ya hablaban, ¿no? En la medida en que podamos fortalecer esas capacidades nos van a ayudar. Y bueno, los emprendedores. Pero aquí el punto también que me gustaría proponerles en la reflexión. Hay mucha evidencia que apunta a la diferencia entre los modelos anglosajones, donde las universidades son quienes deciden qué se va a comercializar. Y en cambio, como muchos de nuestros países, incluso en la ley se percibe, en la que ustedes están, bueno, se estaba presentando, el derecho que tiene el profesor de decidir qué tecnología. Entonces son dos conceptos distintos. En una, la universidad es el empleador, es el que decide qué tecnologías, y en el otro, ¿no? Tenemos a un profesor que decide que esa es la que quiere apoyar, ¿no? Y aquí hay muchas discusiones, porque ¿qué es más importante? ¿Lo que decide el profesor o que lo decide la universidad? En mi opinión, bueno, tendríamos que estar llegando a ese equilibrio, ¿no? En el caso de México, nosotros no tenemos una ley que obligue a todas las universidades que se comporten de una manera similar, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer cambios en las leyes orgánicas de las leyes, de las universidades que les dieron vida. Entonces, implicaría un cambio muy, muy sustancial, cosa que en otros países ya se hizo, ¿no? Eso también va unado un tema que, bueno, yo no lo percibí en los comentarios que hicieron los colegas, el sistema de evaluación. En el caso de nosotros, las universidades, sobre todo las públicas, estamos muy volcados hacia la docencia, ¿no? Entonces, cuando un profesor tiene, además de la docencia, hace investigación, hace vinculación, no te da el tiempo suficiente, ¿no? Y entonces, aunque las leyes avanzan de una manera rápida, pero bueno, hay recursos finitos, entonces hay que tener mucho cuidado en estos equilibrios que permitan realmente generar esas empresas. El otro, que también es un elemento que hemos observado, la calidad de las patentes, ¿no? Las universidades patentamos con un propósito de identificar, bueno, que otros conozcan que hacemos determinadas tecnologías o que podemos asociarnos con determinadas personas. Sin embargo, bueno, a veces la novedad o el grado de radicalidad de estas tecnologías no es suficiente, ¿no? Entonces, sí tendríamos que, bueno, acá en el caso de México, las universidades se han volcado más en tener el número de patentes, no tanto en patentes que realmente puedan venderse, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? ¿Para dónde va la política? Y finalmente, un punto que ahí está un poco encimado, que se llama
mercados poco sofisticados. Eso quisiera referirme, y me parece que eso tampoco está, eso no está en la ley. Tenemos un problema. Nosotros como universitarios, pues conocemos, bueno, nuestro consumo, como cualquier individuo, pues determina a quiénes le vamos a dar ese poder de decidir, ¿no? Ese poder del consumidor. Y entonces la pregunta es, ustedes cuando van al supermercado a hacer la compra, ¿cómo deciden en qué productos invertir? Y esto está asociado con una pregunta que, bueno, lo he discutido mucho con mis estudiantes. Si nosotros estamos dedicados, buscamos impulsar el desarrollo de empresas de base tecnológica, necesitamos consumidores que sean receptivos a esos nuevos productos. Porque si yo como consumidor compro productos tradicionales que generan las grandes empresas y no soy tan receptivo de comprar esos productos nuevos, novedosos, que apenas están piloteando, que están probando las empresas, la oportunidad que tienen nuestras empresas de base tecnológicas universitarias es mucho menor. Entonces, ahí sí tendríamos que hacer, lo vi varias veces ahí en el tema de la competitividad, cómo se relaciona con la parte regional, pero me parece que es muy importante esto. El consumo que hagamos de estas empresas es vital para que ellas se mantengan en el mercado. Entonces, obviamente, bueno, como lo que comercializan son productos conocimiento, bueno, pues no va a ser tan fácil que cualquier persona vaya y lo compre, ¿no? Pero si nosotros generamos esa cultura de probar de nuevos productos, a veces los productos que uno compra de una empresa pequeña no salen muy buenos o no salen muy buenos, ¿no? Y ahí el asunto es cómo la empresa empieza a tener esa retroalimentación para poder mejorar ese producto. Entonces, ese es un dilema. ¿Qué tan robusto es el ecosistema en el que se están generando estas empresas de base tecnológica para que fomente, ¿no? Que se cultiven más o que sea tan ácido que la inhiba ese desarrollo? La que sigue, por favor. Bueno, aquí se mueve. Bueno, algunas recomendaciones, y a lo mejor pecando de las prácticas que he visto en el caso de los investigadores acá en México. Estábamos muy preocupados, los investigadores, porque se generaran leyes. Bueno, yo trabajo en un instituto politécnico y entonces, bueno, los politécnicos tienen esa vocación, ¿no? De estar generando cosas, ¿no? Y los investigadores, una cosa que decían, bueno, es que si no hay una ley, yo no me pongo a hacer empresa, ¿no? Y bueno, yo les decía, bueno, a ver, empecemos por el principio. Ya tienes un proyecto, ya lo estás trabajando como para que solamente pidas la autorización. Y ahí estamos, ¿no? Ya salió la ley, ya salió el reglamento, a nivel institucional también ya salió y no tenemos esas empresas. Entonces, el asunto es que tenemos que pasar de la idea, hacer la empresa, a operar las empresas. Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, yo por eso me atreví a hacer estas recomendaciones, pues empezar a documentar lo que está pasando en la empresa, ¿no? Y sobre todo, que nos estemos centrando en que ese plan de negocio que tengamos sea vivo, ¿no? Me ha pasado que muchos investigadores me dicen, no, mira, yo contraté y me hicieron el plan de negocios. Y cuando uno ve el plan de negocios, pues no, o sea, lo opera de una manera y funciona de otra, ¿no? Entonces, cuando yo le quiero acercar inversionistas, pues resulta que el plan de negocios no le funciona, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que saber, que cuando estás haciendo un emprendimiento, el plan de negocios es clave, porque es la manera en la que te presentas y ves cómo otros te están trabajando, ¿no? Esto, bueno, pues obviamente generará ese espacio de confianza para que no solamente tus inversionistas, tus propios colaboradores crean que esto sí es y confíen en el proyecto. Y bueno, pues aquí lo más importante es esto, ¿no? Las capacidades que se requieren para transferir requieren, pues, una constante aprendizaje, ¿no? Aquí hablábamos de que los procesos de transferencia requieren no solamente acercarse a la oficina de vinculación o transferencia que tengan, sino también de acceder, ¿no? A otro tipo de
personas que se tengan habilidades y que pueda generar esos equipos colaborativos, ¿no? La que sigue, por favor. Lo más importante de esto es que cuando nosotros decidimos emprender, sea un profesor, sea un estudiante, sea la persona que sea, los universitarios contamos con habilidades, pero necesitamos capacidades empresariales, que es distinto, ¿no? Cuando yo convierto una idea en resultados que generan valor, eso es muy diferente a lo que a veces nuestra formación tradicional como universitarios generó, ¿no? Aunque tú hayas salido de ingeniero, no quiere decir que tú sabes ser un empresario, ¿no? Un emprendedor. Entonces, es importante, pues, capacitarse, ¿no? La otra es que estas ideas tienen que partir de muchos lados y lo más importante es tener en cuenta que ya existen mercados identificados. Hay muchísimo que se está escribiendo ahorita sobre estas oportunidades que la crisis y la pandemia han generado. Entonces, bueno, eso es muy importante, acercarse y documentarse, ¿no? El otro tema con el que quiero cerrar es el emprendimiento entre los egresados. Probablemente, por eso me gustó mucho la invitación, porque la Semana de la Ingeniería, pues es un tema en el que es un espacio donde, bueno, estuve investigando, ¿no? Pues todos los que tengamos esa formación, tendríamos que estar como generando estas oportunidades, ¿no? También los profesores, pues al final, pues nos dedicamos mucho tiempo a esto. Aquí en el Politécnico hemos detectado profesores que ven al emprendimiento como parte de su proyecto de jubilación, ¿no? Y entonces los últimos años se están dedicando a esta parte, ¿no? A adquirir nuevas habilidades, incluso, por ejemplo, hacer un pitch de ventas, pues es todo un reto, ¿no? Para quienes han tenido sus primeros acercamientos, pues es todo un shock cultural al respecto, pero finalmente, como les comentaba, el emprendimiento es, insisto, un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Y yo con esto cerraría mi presentación. Muchas gracias. Entonces, tenemos 10 minutos para un par de preguntas. Vamos a abrir entonces nuestro panel para que todos nos veamos aquí. Muchas gracias, excelentes presentaciones todas. Voy a hacer una pregunta para cada uno porque el tiempo es muy cortito y a las 6 empezamos un foro de emprendimiento de nuestros egresados, porque esta semana ha sido bastante movida en nuestra agenda. Entonces vamos a comenzar con una pregunta para la doctora Renata. En el emprendimiento que ustedes tienen, ¿cuál ha sido el papel de las colaboraciones internacionales o redes internacionales para el éxito de Infira? Excelente pregunta. Tanto de las redes internacionales como de las redes nacionales, lo importante es escuchar, ¿sí? Nosotros siempre vamos con nuestra propuesta, con nuestro modelo de negocio, con nuestra tecnología, con nuestras ideas de cómo llevarlo al mercado, con qué formato, con qué prototipo. Pero todas estas alianzas, tanto internacionales como locales, alianzas, llamémoslas instituciones, concursos, lo más importante, más allá de recibir un premio, un incentivo, es el feedback que vamos teniendo, que nos va haciendo de nuestra idea una idea mucho mejor y acabada del producto que queremos desarrollar. Y esto viene también un poco en relación a lo que decía Pilar, ¿no? De que a veces nosotros como investigadores, estando en una mesada de laboratorio, pensamos en un producto, pero la industria lo termina o lo tenemos que conversar para terminar de adaptarlo de forma tal de que ese producto llegue al mercado con el formato que va a ser adoptado, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hemos recibido de instituciones y de distinto tipo ha sido eso. Lo más rico es escuchar y el feedback que nos dan de conocer mucho más a nivel global la problemática que nosotros queremos resolver.
Y eso es lo más valioso de todo este proceso, que como decían muy bien, crear un spin-off y una empresa de base tecnológica es un proceso dinámico con un plan de negocios dinámico que se va a ir adaptando de acuerdo a los cambios. Y hoy sabemos que nuestro mundo cambia más rápido y es más dinámico que lo que pensábamos hace unos años atrás. Así que es muy interesante y muy entusiasmante trabajar dentro de un spin-off, porque uno no solo trabaja en ciencia y se abren nuevos caminos, ciencia, nuevas investigaciones, sino que también uno ve ya, puede ver sus investigaciones desde un contexto mucho más global. Y bueno, también las relaciones internacionales y las relaciones locales también son importantísimas a la hora de solicitar fondos, ¿sí? Solicitar avales, apoyo logístico, ¿sí? Hemos encontrado en distintas instituciones también partners estratégicos que co-desarrollan o van a co-desarrollar con nosotros para agilizar todos los procesos que necesitamos enfrentar. Perdóname, Andrea, si no escuché. ¿Beneficios para qué, perdón? Bueno, entonces repito, ¿cierto? Pienso que el móvil fundamental, como lo ha expresado Renata en la exposición de su caso, es darle salida a toda esa generación de conocimiento y que es el motor de vida, ¿cierto? Y al que han dedicado la vida. Entonces, creo que y entiendo que ese es el principal movilizador ético que tienen los investigadores y los científicos, ¿cierto? Resolver lo que están queriendo resolver a partir de sus capacidades y conocimientos. Pero ya luego con el mecanismo, además, entonces, reitero, el mecanismo permite que haya probablemente a nivel de política institucional, una doble alternativa, una otra alternativa distinta a los beneficios por la creación o los incentivos por la producción de conocimiento intelectual. Entonces, además de que tienes unos incentivos por la producción del conocimiento intelectual, eventualmente, como menciona la ley en su artículo 4, ¿cierto? Tendrían que beneficiarte con el mecanismo, con otros incentivos económicos, que en el marco de la autonomía universitaria y llegando a consensos con los líderes de investigación que pueden promover estas iniciativas, deberían ser razonables, equilibrados y mantener, ¿cierto?, el balance de inspiracional ético de las universidades públicas, pero también presupuestal económico, pero también, por supuesto, pues generar para ellos los incentivos económicos necesarios para motivarse a faltar, ¿cierto? O a manejar temporalmente también las condiciones estables que tienen como servidores públicos docentes en el entorno universitario. Por supuesto son beneficios económicos, pero también mencionaba, hay otro tipo de beneficios que son muy importantes para estos investigadores. Tenemos ejemplos muy cercanos. No tenemos mucho más tiempo, Cata, qué pena. Pero bueno, eso es muy importante, Andrea, porque hay beneficios muy importantes para los investigadores que han consolidado capacidades muy fuertes en nuestras universidades públicas, y es generar autonomía e independencia de sus grupos de investigación del entorno universitario y poder llevar sus grupos a un siguiente nivel, que no necesariamente tiene que ser a través de una empresa con ánimo de lucro, porque la ley también nos ha hablado del concepto de empresa de manera general, no solo como sociedad. Entonces, a través de institutos científico-tecnológicos reconocidos, a través de fundaciones, de corporaciones, los investigadores podrían generar autonomía universitaria, independencia técnica y presupuestal para llevar sus grupos a otro nivel. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta rápida para Emiro y cerramos con una pregunta sobre género, que es nuestra temática de la Semana de la Ingeniería para la doctora María del Pilar. Emiro,
¿qué recomendación da desde el Ministerio de Ciencia para que las universidades empiecen a crear sus políticas de spin-off? Hola, Andrea. Bueno, en la experiencia que hemos tenido nosotros con la reglamentación de la ley, con los instrumentos que hemos sacado para fomentar la creación o fortalecimiento de este tipo de empresas, creo que se debe tener claro el rol y el papel de la institución en la futura figura jurídica. Es decir, qué tipología de spin-off se puede crear dentro de los acuerdos a los estatutos universitarios, y estos deben estar alineados con la política de propiedad intelectual y de creación de spin-off de estas instituciones de educación superior. Asimismo, se recomienda a las instituciones de educación superior facilitar procesos que estén alineados con las demandas del mercado. De esta manera se podrán estructurar procesos de pronto un poco independientes a los que se tienen dentro de las instituciones para poder ser más competitivos con los mercados. De igual manera, se me ocurre pues definir cuáles son los beneficios e incentivos para cada una de las partes involucradas en la creación de estas empresas de base tecnológica tipo spin-off, definición clara de los tiempos, responsabilidades, recursos para la gestión de las spin-offs, realizar inventarios de los recursos para cada una de las partes y, bueno, estructurar una hoja de ruta clara para la generación de la futura spin-off. Miro, doctora María del Pilar, para cerrar nuestro tema, ¿cómo hacemos para aprovechar esta nueva oportunidad de empresas de base tecnológica en Colombia y en Latinoamérica para cerrar la brecha de género en STEM? Bueno, las mujeres tenemos un papel clave, ¿no? Somos multitareas, ¿no? Un montón de cosas que, pero sobre todo, en mi opinión, es esa hambre, ambición, como lo dirían en inglés, de hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer más en el mundo, ¿no? Y no es una cuestión de ser feminista, simplemente, bueno, tenemos que reconocer que tenemos diferentes habilidades, ¿no? Fisiológicamente somos diferentes. Entonces, también somos muy dados a trabajar en equipo, ¿no? Me parece que eso es algo que las mujeres nos tenemos que creer. Nosotros hicimos un estudio sobre investigadoras en el instituto y formaban grupos de investigación, pero a la hora de emprender, dejaban que sus compañeros varones tomaran la batuta. Y me parece que es algo que no es, y es mucho por esta cultura patriarcal que tenemos. Entonces, me parece que más allá de diferencias entre géneros, tendremos que reconocer que cada uno aporta. Insisto, el emprendimiento requiere la habilidad de todos, ¿no? Y insisto, no todos estamos, incluso hay mujeres que no son multitareas, hay hombres que sí lo son. Entonces, me parece que es una cuestión más de el emprendimiento requiere todas esas capacidades. Y el hecho de que uno aprenda constantemente, te sacan de tu zona de confort constantemente, y eso no cualquier persona es muy tolerante a eso, ¿no? Entonces, me parece que eso, que con esta apertura de igualdad, de equidad, ¿no? Esta cultura que hemos ido, me parece que hemos hecho avances, y quienes encabezaron esos movimientos de la igualdad, son visionarios en el sentido de eso, ¿no? Las necesidades que tenemos sociales requieren las capacidades de todos. Sería mi comentario. Gracias. Bueno, damos por finalizado este conversatorio. Muchas gracias a todos por su asistencia, gracias a los panelistas. Yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos. No sé si quieres dar unas palabras finales, profesor Carlos Hernán, y seguimos con el panel de emprendimiento para que no se desconecten. Gracias, muchas gracias a todos.